Hola, gentita linda, gentita hermosa del Perú. Soy Miguel Mendoza y les doy la más cálida bienvenida a este nuevo conversatorio titulado Petro contra Perú, soberanía o show político, organizado por la Red Jóvenes Unidos por la Paz junto a la ONG CEPEC y Estudiantes por la Libertad Perú, que forma parte de la red de la comunidad liberal más grande del mundo. La Red Jóvenes Unidos por la Paz es un grupo de jóvenes de diversas organizaciones e iglesias que busca construir un Perú más pacífico, trabajando en tres temáticas: justicia ambiental, violencia contra la mujer y empoderamiento juvenil. Por su parte, Estudiantes por la Libertad impulsa un mundo más libre a través de tres acciones: educación, desarrollo y empoderamiento. Coincidimos en algo clave: no puede haber libertad si no hay paz, o no puede haber paz si no hay libertad. Hoy vamos a abordar un tema polémico: las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusando a Perú de invadir territorio colombiano y violar el protocolo de Río de Janeiro. ¿Será verdad? Para ello, vamos traído a estudiantes de diferentes áreas que compartan su visión acerca de lo que está aconteciendo en este contexto latinoamericano. La dinámica de este conversatorio será las presentaciones, la ronda de preguntas, el cierre con las reflexiones finales. La idea es mantener un ritmo ágil, así que comencemos con las presentaciones de cada uno de nuestros panelistas invitados. Comenzamos contigo, Ramón. Puedes presentarte, adelante. Muy buenas noches a todos y cada uno de los presentes. Mi nombre es Ramón Millones, estudiante de Derecho de la Universidad César Vallejo y representante de la organización juvenil Jóvenes Unidos por la Paz. Es un gusto, un placer enorme poder debatir, discutir este tema controversial que se tiene entre nuestro país, Perú y Colombia. Con respecto a la isla de Santa Rosa, yo creo que va a ser muy amena, una amena charla, un conversatorio donde vamos a poder tocar diversos trasfondos, ¿no? Jurídico, histórico, social, y cuál es la posición de los jóvenes principalmente para abordar pues un consenso, reflexión en cómo debemos actuar. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Adelante, Farid. ¿Puedes presentarte? Sí, muy buenas noches con todos, compañeros. Estoy muy agradecido también por la invitación para poder formar parte de este conversatorio y sé que será una charla amena en la cual podemos ver distintas perspectivas sobre este conflicto que se ha suscitado en los últimos días y que, bueno, tiene mucha importancia a nivel nacional e internacional también. Gracias, Farid. Adelante, Joaquín Sosa, tu presentación. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Joaquín Sosa, soy estudiante de la carrera de Economía y Finanzas en la UPC y agradezco bastante la invitación de Miguel a ser parte de este live. Por mi parte, yo voy a dar un análisis y un enfoque económico a esta situación porque si bien puede dar la perspectiva de que es más un tema diplomático o relacionado al derecho o mera política, también siempre hay un trasfondo económico y por mi parte, voy a explicar también las diferentes actividades que se realizan en la isla de Santa Rosa y las zonas aledañas, las zonas cercanas entre Brasil y Colombia, pues para entender este aspecto y qué tanto impacto o qué tanto podría ser el trasfondo de estos incentivos a las decisiones que están tomando pues estos líderes. Ok, y con Joaquín hemos terminado la ronda de presentaciones. Más adelante se nos va a unir nuestra compañera Chantal Valencia. Así que vamos al corazón del programa, que es la ronda de preguntas. Y vamos a comenzar con la primera, que es: ¿tiene sustento jurídico o histórico la denuncia que hace Petro contra el Perú, o estamos ante una estratagema política para desviar la atención de problemas internos que está pasando este país cafetero, nuestro país vecino? O tal vez habría un interés económico por medio. Entonces, esa es la primera pregunta. En este caso, la casa invita, así que, Farid, adelante con tu análisis politológico. Sí, claro. Bueno, eh, viendo el tema desde un punto de vista, yo lo
prefiero verlo desde un punto de vista más histórico. Bueno, el Tratado de Salomón Lozano y el Protocolo de Río de Janeiro, bueno, han delimitado claramente cuáles son los límites de la frontera entre Perú y Colombia. Y bueno, la definieron delimitándola mediante el Tauleg, que es el punto más profundo del río, que en ese entonces estaba hacia el lado del territorio colombiano, como bien se sabe. Y eso hizo que el territorio de la isla Chinería, y de la cual nace la isla de Santa Rosa, sean parte legítima de la soberanía peruana. Y por lo cual considero que la denuncia presentada por el presidente Petro no tiene un sustento histórico probado. Ellos denuncian que el Tauleg ha cambiado de posición y que por ende la isla de Santa Rosa pertenecería a Colombia. Pero no existen pruebas sobre ello ni está estipulado en el acuerdo debido a que fue establecido primero en el Tratado de Salomón Lozano en el año 1922 y luego fue ratificado con el Protocolo de Río de Janeiro en el año 1934. Y bueno, se tomó también como referencia al Tauleg de ese entonces. Y además hay algo muy importante que quiero recalcar en el Tratado de Salomón Lozano que se dice lo siguiente, dice, las altas partes contratantes declaran que quedan definidas e irrevocablemente terminadas todas y cada una de las diferencias que, por causa de los límites entre Perú y Colombia, habían surgido hasta ahora sin que en adelante puedan surgir ninguna que altere de cualquier modo la línea de frontera fijada en el presente tratado, lo cual nos deja más que claro que ya firmado el acuerdo en ese año, se va a tener que respetar el Tauleg de ese entonces hasta futuro. Y no como lo está denunciando la Cancillería colombiana, que dicen que el Tauleg, como ha cambiado, se debería de cambiar la línea fronteriza. Y bueno, ya teniendo todo esto claro, además considero que esta denuncia responde también más hacia una estrategia tanto política como económica, pero quiero enfocarme más en el punto político, porque siento que Petro ha tomado esta decisión debido a la crisis por la cual está atravesando Colombia, debido a los conflictos que existen en la región de Boyacá con los mineros de carbón, los cuales han bloqueado carreteras y también se han protestado en contra del gobierno. Además de esto, se le suma la reciente firma de un acuerdo bilateral con Venezuela, en una zona dominada ampliamente por las guerrillas, lo cual ha dejado serias dudas, y también se le suma el juicio del expresidente Uribe, y ha hecho que al gobierno lo hayan dejado solo ante todas las fuerzas políticas, y también se vea influenciada su baja de popularidad entre los colombianos. Y bueno, también viendo esto desde un punto geopolítico también, es interesante porque hay estudios que nos dicen que para el año 2030 en adelante, la isla de Leticia perdería su puerto. Y esto geopolíticamente hablándolo es muy importante porque perdería su sustento económico de toda la población de Leticia, y además perdería Colombia su puerto más importante amazónico, y por el cual comercian tanto con Perú como con Brasil, y eso es un punto también muy importante con el cual se debe de recalcar. Ok, gracias Farid por tu análisis completo, histórico, político. Bien, entonces seguimos con Joaquín Sosa, que es invitado al Frente Crítico Universitario. Adelante, Joaquín. Sí, muchas gracias, Miguel. A ver, este conflicto la verdad me tomó de sorpresa, ya que yo creo que nadie se esperaba que de la noche a la mañana un presidente dijera que una zona a la cual desde 1922, desde hace más de 100 años, o en entre 90 y 100 años pertenece a un país, pues de la nada diga de que no, no es ese país y no es mío. O sea, encendieron las alarmas. Si bien desde mi perspectiva, quien inicia un conflicto bélico es poco probable, igual desde la perspectiva económica hay bastantes cosas que nos hacen dudar cuáles son las intenciones reales de Petro. Así como Farid mencionó, la guerrilla en esas zonas tiene bastante poder. Y, por ejemplo, si vamos directamente a analizar qué actividades económicas se hacen en esa zona, en la isla de Santa Rosa, partimos primero del comercio. ¿Qué vendría a ser? Pues productos básicos, pescado, alimentos, arroz, lo que sea. O sea, es una zona que en realidad hasta subsiste por sí misma, ya que no hay más de 3.000 habitantes en la isla de Santa Rosa. Ahora, si vamos más allá, y por así decirlo, vemos lo que hay debajo de la mesa, qué es lo que está ocurriendo,
tras bambalinas, pues ahí nos encontramos que hay bastantes economías ilegales. En primer lugar vendría a ser la tala ilegal y el tráfico pues de manera ilegal, además pesca ilegal, pero el meollo del asunto en estas economías ilegales que se desarrollan ahí es todo lo relacionado al narcotráfico. Y ya se sabe desde hace años que las guerrillas actuales se financian por diferentes actividades criminales que obviamente pues, lavan el dinero, pero una de las principales fuentes de ingresos que tienen ellos vendría a ser el narcotráfico. Así como cuando Sendero dejó el país en los 90 o básicamente como que desapareció, vendría a ser el brazo armado del narcotráfico, pues las guerrillas también vendrían a ser el brazo armado de diferentes cárteles, por ejemplo, en Colombia. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que se encontró en el 2019? En el estado de Amazonas, de Brasil, ahí se incautó, por ejemplo, 113 kilos de cocaína. Y ahora, si trasladamos esto a la actualidad, si bien no se han encontrado casos reportados, ojo, reportados de alguna sustancia ilícita que se haya trasladado por ahí, es muy probable que sí lo haya, porque, a ver, es una frontera la cual colinda entre tres países que tienen un rol muy clave en todo el tráfico de drogas internacional, por lo que, por ejemplo, a un gobierno como que podría ser Colombia, y ya se ha encontrado que Petro tiene nexos o ha tenido nexos con diferentes cárteles y demás, pues así poniendo en su puesto, existe una posibilidad que quizás les convenga por este lado. Ahora, viéndolo desde la perspectiva de Brasil, no le convendría nada que haya algún conflicto acá. ¿Por qué? Porque así como también esta zona es frontera con Colombia, ya hemos mencionado que es frontera con Brasil, y la zona que está cerca a la isla Santa Rosa de Brasil, su principal actividad económica vendría a ser el turismo. Y si ocurre un conflicto, en el peor de los casos armado, entonces el turismo en esta zona pues se vendría para abajo. A nadie le gustaría ir a una zona cercana donde pueda haber, digamos, un conflicto armado. Por lo que, analizándolo desde la perspectiva económica, obviamente le afectaría. Sin embargo, hay diferentes actividades ilegales que se realizan ahí, la cual, inclusive en una situación así, podrían verse beneficiadas, ya que al no haber fiscalización, pues obviamente van a poder moverse con más libertad. Sin embargo, cabe aclarar también que actualmente de por sí no hay mucha fiscalización respecto a quién entra y qué sale en esas zonas. Ok, gracias Joaquín por tu análisis económico. Entonces vamos a comenzar con Chantal porque necesitamos también el análisis legal, ya que Petro de alguna manera también apela a un sentido del derecho de que se ha violado un tratado. Entonces, Chantal, adelante, puedes presentarte y dar tu visión de esta primera pregunta, ¿no? Claro, disculpen la ausencia, tuve una falla técnica, como podría decirlo. Yo voy a hablar más que todo del aspecto legal. Esto vendría a ser hasta derecho internacional, podría decirlo. Para hablar sobre lo que está ocurriendo, tenemos que hablar también, como bien dijeron mis otros compañeros, sobre la historia, los tratados vigentes que tenemos todavía. ¿Puede haber un conflicto bélico? Recordemos muy bien el Tratado Salomón-Lozano, que fue firmado entre Perú y Colombia para fijar los límites. También hay que recordar que estableció de que el territorio de Santa Rosa es un territorio peruano por los conflictos o tratados que hubo anteriormente. Así que esa idea, como bien dicen, de ahora volverlo un tema de territorialidad, de que es un conflicto bélico o algo por el estilo, yo creo que es más una cortina de humo o, como bien dice el flyer, sería un show mediático, porque legalmente Colombia no tiene mucho o nada que reclamar. También hay que recordar el protocolo de Río de Janeiro, que ratifica lo acordado y tratado y define muy bien los hitos fronterizos, horizontales, de lo que corresponde la isla de Santa Rosa. También hay que recordar que nos sirvió para zanjar definitivamente las disputas limítrofes. También en el derecho internacional se habla mucho tal vez ustedes deben conocerlo, el Pacta Sunt Servanda, que es un derecho sobre que los tratados son obligatorios y deben cumplirse de buena fe. Yo creo que
mientras un tratado esté vigente y no sea denunciado o modificado por ambas partes, su cumplimiento es obligatorio. Si en todo caso al presidente le parece que estamos incumpliendo o hay una territorialidad que a ellos les pertenece, lo que vendría a hacer es solicitar una modificación del tratado o una negociación nuevamente entre Perú y Colombia, pero no ir a este choque eh, polémico, que solo causa al final, yo siento que es por más intereses, como bien dijeron, eh, ilegales, más que un interés de volver a tener la isla Santa Rosa. Hay que recordar también la competencia internacional, que Colombia, si quisiera cuestionar el límite, debería de, como digo, acudir a una Corte Internacional de Justicia, pero viendo más que todo que el tratado es vigente y no tiene reservas, hay muy pocas probabilidades, yo diría legalmente, que se dé éxito. Bueno, con las autoridades que tenemos ahora no deberíamos de tener mucho miedo porque afortunadamente en Perú el tema de la territorialidad, de los conflictos con los países está muy alejado de la política. Al menos por esa parte tenemos órganos que pueden dar un mejor manejo a la situación. Eh, Jurídicamente, sí, la isla le pertenece a Perú. No veo que haya un litigio activo ni una controversia abierta aún. Y más que todo es una denuncia mediática, vuelvo a recalcar, que no va a cambiar un estatus legal del territorio y no debería tampoco ser un motivo suficiente o legal para anunciar una guerra. Ese es mi análisis. Gracias, Chantal, por tu aporte. Entonces vamos a cerrar con la casa. Adelante, Ramón. La misma pregunta. Listo. A ver, yo considero de que esto es principalmente parte de una estrategia política, ¿no? Petro, en este caso, busca pues una oportunidad circunstancial por el tema que está sucediendo en Leticia, ya que las consecuencias pues van a ser nefastas, por ejemplo, el desbalance, desaceleración económica, parte de ello movimiento, protestas sociales, y esto genera bastante, cae a la expectativa. Entonces, se toca estos temas de soberanía, más que todo para solicitar o movilizar apoyo interno, ¿no? Desviar la atención de los problemas internos de Colombia, las gestiones de Petro, para establecer un interés estratégico, ¿no? Entonces, esto podría verse principalmente afectado si el tema sigue creciendo. Si bien nosotros citamos el Tratado de Salomón Lozano de 1922 y el de Río de Janeiro de 1934, más que todo como una garantía que pues sirvió para fijar los límites con este país vecino, ¿no? Colombia. A ver, Colombia menciona de que esta situación puede solucionarse bilateralmente. Entonces, lo que está haciendo Perú, pues, es mantener una posición más sigilosa, cautelosa, ya que confiando en la jurisdicción de Loreto que pertenece, basándose en los tratados vigentes principalmente. Yo considero de que esto forma parte pues de toda una estrategia para poder convocar a la movilización. Entonces, probablemente esto genere repercusiones diplomáticas, como lo que tenemos con la comunidad andina. Entonces, esto podría escalar mucho más allá. Entonces, yo considero de que debemos establecer argumentos más concretos, ¿no? a la población, a los jóvenes, para poder llevar a cabo esto, o sea, no conllevar una división profunda, pues las diferencias son muy puntuales. Entonces yo podría mencionar de que en ese momento, en el siglo XX, entonces Santa Rosa no existía en el momento de la firma, sino se dio de manera, ¿cómo decirlo?, como una sedimentación natural, ¿no?, dentro de los años 70. Entonces, Perú debería seguir manteniendo esta posición porque totalmente le pertenece dentro de la jurisdicción de Loreto.
Listo, Ramón. Gracias por tu análisis jurídico. Y justamente es importante lo que acaba de decir, qué repercusiones legales, diplomáticas, económicas va a traer lo que está pasando entre Perú y Colombia. Entonces, otra vez vamos a decir que la casa invita. Comenzamos con las repercusiones económicas. Joaquín, adelante. ¿Qué repercusiones podría traer entre Perú y Colombia? A ver, como había mencionado, se puede ver desde diferentes perspectivas. En primer lugar, la economía interna que tendría la isla de Santa Rosa se vería muy afectada. Obviamente, si se escala a un conflicto armado, oye, digamos, bajemos un par de rayas, digamos que meramente hay roces o el conflicto se pone más fuerte sin llegar a algo armado, igual afectaría bastante a la zona. Como mencioné, de lo que viven las personas, bueno, los peruanos que viven en la isla de Santa Rosa es el comercio, es su actividad criminal. Sin embargo, además, como ya lo había mencionado previamente, está por debajo de la mesa todo lo relacionado a actividades ilegales. Sin embargo, no serían los únicos afectados. En la zona de Tabatinga, que es la parte de Brasil, o sea, como que límite, con, ahí la principal actividad, como mencioné, se realiza, vendría a ser el turismo, así que de igual forma se vería afectada. Sin embargo, o sea, si ya lo vemos a un nivel más macro, a un nivel más grande, y no es, como digo, no es por desmeritar o mencionar que la zona no es importante, pero como tal al país, por así decirlo, al Perú, a Colombia, a Brasil, no vendría a ser un impacto económico tan grande. O sea, digamos que ocurre algo muy fuerte. De por sí, el comercio que se realiza en la isla de Santa Rosa solo representaría aproximadamente el 0.07% del PBI. O sea, si es que está o no está, no afectaría mucho. Ojo, con esto no estoy diciendo que la vida de las personas que están ahí no importa, no estoy diciendo eso, pero de igual modo, o sea, si lo vemos a nivel macro no va a afectar, pero si lo vemos a nivel micro, a la vida de estas personas, a sus trabajos y demás, pues sí les afectaría bastante. Aparte, por ejemplo, estas actividades ilegales se beneficiarían bastante de esto. Si bien en esta zona el control de qué entra y qué sale entre Colombia, Perú y Brasil es poco, por lo que obviamente el tráfico de drogas se beneficiaría, ya se está beneficiando bastante, en un entorno como esto, todo esto ya bajaría aún más. O sea, ya no habrían personas, ya no habrían personas o agentes del Estado que al menos fiscalizarían de cierto modo que entre y que sale, sino que pues tendrían vía más libre a realizar todas estas actividades. Así que analizándolo, en ese caso, estas personas también pues se podrían ver beneficiadas. O sea, por un lado tenemos un escenario muy negativo. Por un lado, las personas de la isla de Santa Rosa y zonas aledañas se verían afectadas ante una escalada en el conflicto, y por otro lado, estas personas pues que realizan estas actividades ilegales como tráfico de drogas, tal ilegal o pesca ilegal, pues les beneficiaría más. Igual existe la posibilidad que también les afecte siempre y cuando en la zona, la cual pues vendría a ser la isla de Santa 30 Rosa, segundos. ya, ¿cómo decirlo? A ver, ya no se les haga tan fácil el traslado. Así que, analizándolo económicamente, el impacto en esa zona pues vendría a ser fuerte, ya que les cortarían directamente de lo que viven, que vendría a ser el comercio. Sin embargo, a nivel macro habría poco nulo efecto. Sin embargo, no quiere decir que no tengamos que darle importancia. O sea, al final del día, cada vida de estas personas importa. Así que, al menos como una pequeña reflexión, a mi criterio es lamentable ver cómo estas personas actualmente dependen de qué es lo que van a decidir estos dos políticos. Uno, por un lado, está meramente tratando de utilizar una cortina de humo, como mis compañeros ya mencionaron, y no hay sustento legal ni diplomático, y es triste ver cómo sus vidas pues, pueden verse afectadas o ya se están viendo afectadas por esta situación. Así que, a mi criterio, lo más importante sería priorizarlos a ellos, más que cualquier tipo de interés político que puedan tener estas personas que están ahí en el gobierno de turno. Gracias, Joaquín. Chandal, Ramón mencionó un tema de la comunidad andina, que podría haber ciertas repercusiones ahí. ¿Tú crees que eso va a ser así? O desde tu perspectiva, ¿qué otras repercusiones legales podría haber entre Perú y Colombia? Continuando la hilación del tema, en mi análisis yo creo que sí podría haber una afectación
en el sistema andino de integración, porque en sí podrían verse involucrados en mediación del conflicto y para que no intente escalar aún más. Yo creo que ese tipo de situaciones, la diplomacia se va a centrar únicamente en que no se pierdan los intereses, calmar las aguas sin que se pierdan los intereses de ambos países. Eh, yo la verdad, las repercusiones diplomáticas lo veo más como un aumento de tensiones. Tal vez los canales de comunicación van a ser muy fundamentales en esta etapa. Hay que recordar que las relaciones entre Perú y Colombia podrían verse muy afectadas si el gobierno colombiano no decide calmar sus declaraciones y tomar unas medidas un poco más políticas, por así decirlo. Evitar que este tema se convierta en una disputa, cambiar el escenario, porque si no, la OEA podría, en términos de relaciones latinoamericanas, podría generar una fractura simbólica con nuestra región y otros países podrían hasta buscar tomar partido, como se ha visto en los conflictos que hay entre otros países. O sea, lamentablemente lo primero que buscan los gobernantes o los diplomados es ponerse partidos, y yo creo que eso fragmenta aún más el cómo nos relacionamos con los demás países. Hasta la economía puede, hasta de cierta manera, venirnos en contra. Es como un arma de doble filo. Nunca sabemos quién va a estar en contra de nosotros o quién va a estar a favor. El clima político sí podría afectar mucho a la región, especialmente si no sabemos manejarlo correctamente. Repercusiones legales, ¿ya podemos entrar a ese tema o hasta ahora nos quedamos con diplomacia? Si quieres tocar legales, adelante. Bueno, yo como abogada, sinceramente, siento de que yo considero que Petro debería, si siente que el gobierno colombiano está tan afectado por este problema de la isla de Santa Rosa, yo considero que debería de iniciar un trámite como se debería hacer, la posibilidad tal vez de recurrir ante la Corte Interamericana de Justicia y formalizar la denuncia de manera oficial. Aunque el trato sí ha sido pactado y ratificado, y también que su posibilidad es poca de éxito, yo creo que sería la forma más diplomática de manejar este tema. Porque siento que hacer así comentarios al aire, ponerse es la espada antes del papel, yo creo que es más como un ataque directo hacia nosotros, pero consciente, porque nos pone en el ojo público y nos pone en una situación desfavorable. A ellos también. Yo siento que una estrategia muy sucia, hasta se podría decir. Podríamos tal vez profundizar en el tema de qué quieren lograr. Tal vez quieren lograr que los otros países tomen partido y afectarnos más profundamente. En otras repercusiones legales podría decir que el impacto a la seguridad jurídica. Entre mis notas estaba viendo de que también podría afectar a la seguridad jurídica en la región, porque podría establecer un precedente peligroso sobre una manipulación de acuerdos históricos sin argumentos legales sólidos, si no tiene un buen manejo, y podría afectar no solo a Perú, como ya sería un precedente entre los tratados, vendría también a ser peligroso para otros países de América Latina. Está bien. Ok, gracias Chantal por tu análisis legal. Acá en los comentarios dicen, en su discurso por el aniversario de la batalla de Bocayá, Petro usó hasta 8 veces la palabra guerra. Si bien los peruanos no deseamos un conflicto, debemos estar preparados. Entonces, adelante Farid, misma pregunta, ¿habría ciertas repercusiones diplomáticas entre Perú y Colombia? Bueno, por supuesto que sí las va a ver, y ya las estamos viendo ya, o sea, recordemos también esto que ha pasado en los últimos años. Las relaciones entre Perú y Colombia no han sido tan buenas, debido también a que el presidente colombiano se ha encargado de mantener su posición de desconocer a la presidenta actual de nuestro país,
y criticar también duramente sobre el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. Y bueno, lo que ha pasado con sus declaraciones, su denuncia que hizo mediante su cuenta de X, pues ha puesto en tela de juicio a todas las, y en serios aprietos a todas las cancillerías, más de Perú y de Colombia. Por ejemplo, la Cancillería de Colombia se ha mantenido en decir que Perú ha violado la soberanía de Colombia al catalogar como distrito la isla de Santa Rosa, mientras que la Cancillería más se ha enfocado, de Perú más se ha enfocado en criticar los dichos por el presidente colombiano, y también en declaraciones el canciller Elmer Schaller se ha pronunciado al respecto, también diciendo que en el Tratado de Salomón Lozano se delimitan claramente la línea fronteriza, y que por ende el Perú no ha vulnerado ninguna soberanía de Colombia, y que siente que el presidente colombiano ha actuado como mal asesorado con respecto al tema. Y bueno, por su parte, la Cancillería peruana también he visto que ha invitado al gobierno colombiano a participar de una reunión para reactivar una comisión que defina la línea fronteriza, y esta reunión va a tener lugar en Lima entre los días 11 y 12 de septiembre. Pero, sin embargo, a todo esto, Petro también ha afirmado que si es que no llega a suceder este acuerdo, irían también a una instancia internacional. O sea, también, aparte de escuchar también lo que se dice de lo que bien se ha comentado ahí, que muchas veces ha escuchado la palabra guerra, también ha dicho que quiere ir a una instancia internacional. Y esto yo lo puedo considerar también como algo de doble moral, porque si bien dice que primero van a pretender ir a una línea diplomática, cuando están declarando se ponen a decir que podrían utilizar otros medios en los cuales se puede entender que quiere llamar a la guerra a Perú. Y eso es algo que, bueno, pone en peor condición las relaciones que tienen las líneas diplomáticas de ambos países. Y bueno, como bien se sabe, la diplomacia y los cuerpos 20 diplomáticos de ambos segundos. países son muy importantes para cada uno. Y tener comentarios como los dichos en las declaraciones por funcionarios, también por congresistas o militares, y por el mismo Petro, pues ponen en tela de juicio todo esto. Y simplemente le hace mal a la imagen de Latinoamérica como continente unido, porque son dos países, recordemos, son dos países aliados, y que históricamente no han tenido un conflicto más allá del que pasó en Leticia, pero ahora, gracias a este presidente colombiano que no sabe qué más hacer por mantener una buena imagen o intentar revalorizar a su mandato, pues nos ha metido en un conflicto que nos pone serios aprietos diplomáticos. Gracias, Farid. Bueno, por acá leyendo los comentarios dicen make love, not war. Bueno, Ramón, adelante. ¿Tú crees que esto, o sea, lo mismo, habría repercusiones legales, diplomáticas acerca de entre Perú y Colombia acerca de lo dicho por Petro? Bueno, Miguel, yo considero, como yo lo había mencionado, yo considero de que esto podría enfriar las relaciones bilaterales y más que todo complicar la cooperación que se ha estado llevando en diversos temas de integración regional, amazónicos, de progreso, por ejemplo, como ya lo había mencionado, la Comunidad Andina, el Foro de Progreso de América del Sur, el PROSUR. Entonces, yo creo que esta tensión podría trasladarse a escalar mucho más allá a foros multilaterales. Bueno, respecto al tema legal, Colombia, Petro podría llevar esta pataleta hasta la Corte Internacional de Justicia, recurrir a otros mecanismos de la OEA, pero, o sea, Perú debería mantener esa posición, pues, sensata, juiciosa, de poder seguir manteniendo esa calma, ¿no? O sea, llamar o adoptar la mediación, ¿no? Invocar los tratados vigentes, más que todo para defender su posición, porque definitivamente Colombia no tiene un sustento firme, contundente y viable. Yo considero de que esto ha sido una estrategia política para desviar la atención de su mala gestión. Entonces también hay otros problemas, hay intereses de por medio, y entonces esto lo hizo para ver si la liga o no. Igual es necesario estar pendientes y mantener a toda la
la población, los ciudadanos, a la juventud unida para poder abordar este tema. Como ya lo había mencionado, estas diferencias puntuales no deberían abarcar a divisiones profundas. Entonces, el tema económico, sin duda, el tema de Santa Rosa tiene un gran potencial que podría haberse afectado. El comercio fronterizo, esta zona amazónica que tiene nuestro país. Entonces, esto podría poner en riesgo un tema de inversiones. Colombia, este país vecino, ha sido uno de los países con la cual el Perú ha trabajado más, ¿no? Pero esto a medida con el pasar del tiempo ha ido decayendo, ¿no? El tema de Castillo, entonces estas discrepancias, ¿no? O el tema de la gestión de Boluarte, entonces no ha sido algo tan amena de por sí, entonces ha ido decayendo con el tiempo. Entonces el tema de integración fluvial, ¿no? Como mencionaron diversos especialistas en el tema, en diversos diarios, ¿no? Entonces, si comparas a Leticia con Santa Rosa, pues Leticia sin duda ha estado más desarrollada, ¿no? Entonces, el llamado era de que el Perú, al menos el gobierno como tal, pues debería generar mayor presencia en esa zona. Más que todo implementar una política de desarrollo fronterizo, ¿no? Específicamente amazónico, ¿no? Es una pena, es muy lamentable en el futuro de las personas, ¿no? que ahorita viven en Santa Rosa, porque, o sea, su futuro depende de la decisión de estos políticos, como lo mencionó el compañero. Entonces, yo creo que es importante llamar a la reflexión, ser juiciosos y hacer las cosas bien. Es lo que yo te podría decir, Miguel. Gracias, Ramón, por tu análisis. Pasamos a la tercera pregunta, que es, ¿el caso de la isla Santa Rosa podría provocar un conflicto bélico entre Perú y Colombia? Ya acá en los comentarios habían mencionado el tema de que Petro menciona cada rato guerra, pero también hoy nuestros panelistas han dicho que es un tema geopolítico. Así que, Chantal, ¿crees que esto podría desencadenar en algo mucho mayor? La verdad no lo creo. Yo creo que va a haber consecuencias por las declaraciones del presidente, más que hablarse de una guerra real. Yo no creo que ni siquiera llegue a una guerra. Eh, Siento que vamos a encontrar otras maneras de poder resolver el conflicto. Eh, las consecuencias siento que hasta podrían ser económicas, la verdad, que nos puedan afectar, porque por los comercios bilaterales que hay entre Perú y Colombia, eh, hay que recordar que también son socios comerciales dentro de la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina, y que son socios principales del Perú. Así que una tensión entre los países podría dar muchos efectos negativos entre las exportaciones e importaciones. Sobre también podríamos hablar, o sea, va a aumentar también la dificultad para una cooperación económica regional, como por ejemplo los proyectos conjuntos que hemos estado trabajando con Colombia. Ahora yo siento que con esto va a haber un retraso total y vamos a tener un gran bloque regional totalmente bloqueado, retrasado. Y además la confianza empresarial, el flujo de capital, va a ser un poco difícil de que podamos llegar a una mejora, una estabilidad, estando en el ojo de la tormenta, básicamente. Así que yo siento que las consecuencias que haya van a ser económicas, diplomáticas, más no algo tan grave como lo podría ser una guerra. Yo estoy muy segura, un 100% segura de que no vamos a llegar a una guerra, definitivamente. Y este conflicto le doy unos meses para que se resuelva. De hecho, listo, Chantal, gracias por tu aportación. Entonces, tocó un tema importante que es el aspecto económico. Entonces, vamos a Joaquín. Misma pregunta. ¿Tú crees que esto podría desencadenar en un conflicto bélico? Y en caso que ocurriese, ¿cómo nos afectaría a Perú la economía en un contexto de guerra? Adelante, Joaquín. A ver, ahí Chantal mencionó algo sumamente importante, vendría a ser nuestros tratados de comercio que habría entre Colombia y Perú. Sin embargo, como mencioné antes, viéndolo en un análisis macro,
no nos afectaría tanto. Sin embargo, hay que también priorizar el bienestar de la economía local, el bienestar de estas personas, y pues les afectaría bastante. De por sí, un argumento más que podría llevarnos a que esto es meramente un show o un berrinche por parte de Petro, y si tiene inclusive algún beneficio económico de esto, vendría más de una economía ilegal, dado que, a ver, de por sí en la zona de Leticia, como es parte de Colombia, hay bastante turismo. Existe el impuesto que vendría a ser el Cooperación sobre el Turismo, algo así eran sus siglas, pero vendría a ser básicamente como que un impuesto que está relacionado a esta actividad económica. Si es que ocurre un escenario donde hay un conflicto armado, entonces básicamente el turismo en Leticia se vendría para abajo. Podría ser del 50% hasta más de los turistas que ya dejarían de ir, sea por decisión propia, porque directamente cierran esos lugares y prohíben el paso de cualquier turista. Esto afectaría bastante a Colombia, ya que si bien no es uno de sus fuentes de ingresos estatales más fuertes, sí de una manera u otra pues es como perder un ingreso. Así que vendríamos ahora formulando la pregunta, ok, si es que ocurre esto, ¿por qué Petro buscaría una guerra si es que económicamente no le beneficiaría al Estado colombiano? Es acá donde ya tratamos de ver más allá y encontrando ciertos nexos entre el gobierno colombiano y ciertas economías ilegales, pues ya tendríamos que investigar más a profundidad. Si bien no hay datos, no hay hechos que relacionen directamente a algún grupo de Petro o el mismo Petro con alguna actividad realizada en la zona, entre Leticia, la isla de Santa Rosa y la frontera con Brasil, igual tomando casos, como ya había mencionado antes, como el que la guerrilla pues se financia bastante en narcotráfico y que Petro antes fue un guerrillero y aparte pues ya tiene nexos con ciertos cárteles, podríamos preguntarnos si es que hasta esto no le convendría. Porque a ver, en un escenario de guerra, según la teoría económica y comercial, lo que vendría a explicar es que los costos del comercio aumentarían brutalmente. Porque si antes, por ejemplo, costaba, digamos, no sé, digamos, un galón de, no sé, pues de gasolina a alguien, o pues a los ferries que pasan por ahí en transportarle diferentes cosas, pues eso desaparecería, ya no habría forma en cómo trasladar los alimentos, los bienes que se comercian ahí, así que los costos aumentarían bastante. O sea, ya de por sí, no más llevar una bolsa de arroz va a ser toda una travesía y va a tener un costo brutalmente alto. Aparte, obviamente acaban de desarrollarse economías ilegales y bastantes economías informales para pues suplir esta demanda que aún va a haber de las personas que aún persistan en estos lugares. Así que en el aspecto económico, como dije a nivel macro, es poco el efecto. Al menos que Petro, no sé, digamos que Petro no solo ataca la isla de Santa Rosa, sino ataca más zonas de nuestro país, obviamente ahí sí tendríamos un escenario aún peor. Sin embargo, si en un conflicto armado solo lo mantienen ahí, en las fronteras, igual por ejemplo, alguien que buscaría intervenir o un posible mediador vendría a ser Brasil. Como mencioné, Brasil no le conviene en lo más mínimo que ocurra un conflicto. La zona de no me acuerdo exactamente, era Tambivaga, algo así, no, sí, Tambivaga, que vendría a ser el límite, también vive el turismo y no le Dime beneficiaría segundo. para nada. Así que, viéndolo por este lado, lo importante sería priorizar la serenidad, por así decirlo, entre las naciones y hasta existe un escenario donde Brasil pueda ser un mediador entre Perú y Colombia, ya que quien más saldría perdiendo, pues lo más probable es que sería Brasil. Ok, gracias Joaquín. Vamos a leer los comentarios. Cruz Ángel dice, yo creo que el interés de Petro es llamar la atención por su baja aceptación en su país debido a que la mayoría de sus propuestas no se han dado. Levi dice, oigan, y Trump no ha dicho nada por influir en un salvoconducto para Lilia Paredes y esta pueda viajar a México. Ramón, igual misma pregunta, ¿tú crees que esto pueda escalar hacia un conflicto bélico? ¿Y cómo sería la situación de Perú en caso de un conflicto de ese índole? Bueno, sinceramente, Miguel, yo considero de que la probabilidad de guerra sería muy baja, ¿no? Claro, en efecto, como menciona en el comentario, o sea, esto es para llamar la atención, o sea, para ver si la liga, por la falta de aceptación que hay en su gobierno. Entonces, eh, claro, si bien es cierto, Colombia y Perú, o sea, son parte miembro ya de la Comunidad Andina, claro, la Alianza del Pacífico, ¿no? Otros mecanismos internacionales, ¿no? Prosur.
Pero también está el Pacto de Bogotá, que es el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que fue firmado en el 48. Entonces, yo creo que esto no va a pasar pues de negociaciones, ¿no? O sea, tema de conversaciones todavía. Entonces, esto va a ser abordado todavía a lo mucho de tribunales internacionales, pero obvia, sin duda, pues en lo que respecta al Perú, o sea, va a tener que militarizar, ¿no? La zona, va a afectar al comercio, al turismo, entonces va a ser una distracción de recursos, ¿no? Valiosos del país para tratar este asunto, ¿no? Entonces, esto va a debilitar sin duda la relación, ¿no? Entre Perú y Colombia, sin duda. Gracias, Ramón. Por aquí Levi dice, si bien las tensiones han llevado incluso a hablar de conflictos armados, ni los diplomáticos peruanos en Bogotá ni los suyos en Lima han sido expulsados ni invitados a retirarse. Entonces, la misma pregunta para ti, Farid, ¿crees que esto podría escalar hasta un conflicto bélico? Y en caso de que ocurriese, aunque sea muy probable, pero nos ponemos en esa situación de guerra, ¿cómo nos afectaría políticamente? Bueno, por ahora hemos visto no se ha escalado a más que simples dichos o llamados de atención de ambos países. Y bueno, por el momento, como sí se ha mantenido todo en forma diplomática, yo considero que también es parte porque el Perú también cuenta con una política pacifista desde hace más de 30 años. Y bueno, eso cierra totalmente a tener una escalada militar por parte de Perú principalmente. Pero, sin embargo, esto es importante analizar también que el Perú, en temas de defensa, siempre se ha dicho mucho, se lo ha cuestionado mucho, pero está mejor preparado que Colombia en este término por las últimas compras que ha realizado el Perú en materia de defensa. Pero bueno, volviendo a la pregunta de que si es que puede provocar este conflicto un conflicto bélico, bueno, yo considero que si bien es muy improbable que suceda, siempre hay esa pequeña posibilidad de que pase. Y más que todo si se tienen en cuenta eh, los, los presidentes que están hoy en día que nos gobiernan, más que todo que gobiernan a Colombia. Petro tiene un discurso un poco más autoritario y que se puede llegar a sospechar de que quiera intentar perpetrarse en el poder. Y en el cambio Dina, que si es que la gente empieza a hablar de guerra, de guerra, de guerra, va a ser lo que la gente quiere. ¿Para qué? Para ganar votos o para ganar la aceptación que ahorita no tiene, que le falta demasiado. Tiene un 2% en casi todo el Perú y un 0% en algunas ciudades. Y bueno, por ahora yo considero que sería, bueno, lamentable si es que se llega también a suscitar un conflicto bélico, porque es algo que no le beneficia a nadie, ni a los dos países ni a la región en total. Y bueno, si bien se ha escuchado discursos como los de Petro el 7 de agosto en Leticia, que dijo que yo no soy un hombre de guerra, pero sé de guerras, es algo que incita a pensar de que podría llegar a haber esa escalada militar. Y por eso también las personas de la isla se lo han tomado mal todas esas declaraciones y en comentarios ya, en entrevistas que se han realizado, han dicho mucho de esto de que están dispuestos a defender su tierra cueste lo que cueste. Y todos estos mensajes incitan a que podría llegar a haber una escalada militar y por eso también ya las Fuerzas Armadas, tanto la FAP y la Marina, ya se han movilizado hacia el lugar. Y bueno, todo esto también como una estrategia de distracción y de defensa para disuadir al mando externo que quisiese, por alguna u otra razón, entrar en conflicto con el Perú. Que bueno, como repito, sería lamentable porque simplemente se perderían muchísimas vidas de inocentes que pagarían también los platos rotos de un presidente que es incapaz de gobernar su propio país y que está buscando una excusa simplemente para crear una cortina de humo y tapar todos sus problemas internos que tiene y poder también dárselas de el hombre patriota que se la da de defensor de su soberanía, lo cual es algo 30 completamente fuera segundos. de situación, porque como bien sabemos, Petro ya ha sido un militante del M19 y bueno, es
algo que que se podía esperar de un presidente así. Gracias por tu aporte, Farid. Justamente ese aspecto es algo que, al menos a mí como joven, me afecta, o digo, es algo que me interesa. Por ejemplo, acá tenemos personas de diferentes organizaciones, Frente Crítico Universitario, Estudiantes por la Libertad, Jóvenes Patriotas. Entonces, la pregunta 4 va hacia ese punto. ¿Qué postura debería asumir específicamente la juventud frente a este tipo de discursos que tensan las relaciones entre países hermanos? ¿Deberíamos ser críticos, tal vez no decir nada o ser patriotas? ¿Cuál es tu opinión, Chantal? Adelante. Bueno, también tocando un pequeño punto de la pregunta anterior, si bien es sabido por entrevistas de controvertidos periodistas en el Perú, Petro ha sido anteriormente un guerrillero y afirmo y la respuesta de mi compañero. Pero respecto a cómo debemos de tomar la juventud ante estos cambios y también qué hacemos respecto a estos problemas, yo considero de que es una buena oportunidad para ir a la reflexión y también olvidarnos de un patriotismo ciego, buscar una neutralidad diferente, una postura con una crítica constructiva, más que una crítica constructiva, una informada. Muchas personas cuando obtenemos estas noticias, lo primero que hacemos es ir directamente a la alarma, pero ¿por qué no nos ponemos a investigar un poco más sobre derecho internacional? ¿Por qué no nos podemos investigar sobre los pactos que ya existen? ¿Por qué no nos ponemos a investigar sobre la historia, a leer? ¿Por qué no nos ponemos a informar en vez de alarmarnos por temas, por un futuro que es totalmente nulo y sin esas consecuencias bélicas y desastrosas como aplican los medios amarillistas? Yo considero que tenemos que tener una neutralidad activa los jóvenes. Debemos de ser activos buscando soluciones pacíficas, diplomáticas. Debemos ser una juventud neutral, pero en un lugar donde simplemente no debemos de tomar partido, sino conciencia y trabajar en el diálogo y en el entendimiento. Un patriotismo reflexivo, ¿no? No debería de ser porque este presidente venga a hacer estos comentarios, de repente emanar un odio hacia el otro país o un deseo de confrontación. Yo creo que el verdadero patriotismo debe ser pensado y basado en la unidad. Debemos de principalmente recordar el pasado, pero recordarlo como pasaron los hechos, buscar la paz y una cooperación entre países hermanos. Yo siento que ese es un patriotismo real, el respeto y la unidad entre países simplemente, no buscar más conflictos. El que realmente busca conflictos es el que no puede tenerlos. Hay que ponernos a pensar en eso. Gracias, Chantal, por tu aporte. Ese es un punto que tú abordaste, que lo leí en ese libro acerca de la nueva derecha de nuestro Farid, que mencionaba que los nacionalismos podría exacerbar este conflicto entre países hermanos. Entonces, la misma pregunta, en este caso, para Ramoncito. ¿Qué Querido papel debería Miguel, tomar? Adelante, adelante. allá, con respecto a la postura que debemos asumir como juventud, pues en efecto, ¿no? Debemos investigar, ¿no? Analizar la información, no caer pues en discursos o titulares, ¿no? Siempre investigar un poco más, en efecto, la información que ya está establecida, ¿no? Tratados vigentes. Algunos dicen de que a veces la neutralidad es indiferencia, y, no es, y yo, o sea, yo difiero con eso. Entonces, yo creo que espacios como este ayudan a poder involucrarnos, a poder discutir, aclarar aspectos para, más que todo, mejorar, ¿no? El diálogo, a tener un mejor entendimiento. Entonces, con respecto a un patriotismo, o sea, para el momento de defender la soberanía, yo creo que debe ser de acuerdo pues, a argumentos sólidos, ¿no? No caer en la xenofobia o, o sea, o al punto agresivo, ¿no? Como dicen, al nacionalismo agresivo. Yo creo que nosotros como juventud debemos ser un puente de entendimiento, ¿no? Entonces, promover iniciativas, ser proactivos, ¿no? Lidiar y combatir la desinformación que se está dando.
Yo creo que esa es la manera más responsable. Y pues como ya lo había mencionado, ¿no? O sea, la probabilidad de guerra es muy baja, ¿no? Hace 2 días Petro tenía o sea, se mencionaba la posibilidad de poder viajar a la isla de Santa Rosa, ¿no? Lo cual Petro mencionaba de que eso sería un acto unilateral, ¿no? Y él aún buscaba evitar la guerra. Entonces, yo creo que de esta manera, ¿no? Investigando, o sea, ser de manera responsable, ¿no? Yo creo que de esta manera, estableciendo estos espacios de diálogo, podemos lidiar de una mejor manera, ¿no? O sea, sería mucho mejor. Por tu aporte. Entonces, vamos con Farid Salazar, porque él viene de una organización alemana, Jóvenes Patriotas, y la misma pregunta: ¿qué postura deberían tomar los jóvenes ante los discursos que tensan las tensiones? Sí, bueno, con respecto a la postura que debemos nosotros los jóvenes de tomar ante este tipo de casos en los cuales se pueden ver tocados muchos sentimientos encontrados en ambos lados, porque, bueno, eh, como bien se sabe, uno siempre tiene ese amor por su país y por su patria, y se puede ver representado mediante un patriotismo, pero debemos de ser siempre críticos y debemos de informarnos al respecto, no simplemente enfocarnos en algo sensacionalista o en un titular sensacionalista que haya puesto una prensa, porque eso da pie a que podamos caer en consecuencias como las de eh, incitar al odio hacia otras personas del otro país, como bien dijo la compañera. Y bueno, es algo que no se debería de dar, porque nosotros debemos de poner en la mesa un debate sobre si está bien lo que están haciendo las autoridades, si está mal lo que están haciendo las autoridades, y criticar, siempre siendo serenos y tranquilos, porque caer en comentarios llenos de adjetivos no nos va a llevar a ningún lado y nos va a llevar a tener muchísimos conflictos con un montón de personas, lo cual no debería de suceder. Nosotros por eso, como jóvenes, y como bien yo pertenezco a una organización que se llama Joven Patriota, eh, debemos de criticar siempre y de llevar esa voz crítica ante todo, ante cualquier espacio al que podamos asistir y podamos tener una influencia sobre los demás, porque siempre se debe de llevar ese mensaje, el de unidad, pero siendo críticos ante todos los poderes, ya sean aliados o externos. Listo, Farid, gracias. Has mencionado una palabra importante: crítico, porque casualmente acá traemos a una persona, a nuestro amigo Joaquín Sosa del Frente Crítico Universitario, y de nuevo la misma pregunta: ¿qué postura deberíamos tomar nosotros los jóvenes? Más que creo que antes, bueno, a mi criterio yo creo que antes de pensar en cuál sería la postura que debemos tener, lo que primero tendríamos que hacer es proyectar cuál podría ser la postura más probable que pueda tener el colectivo, en este caso los jóvenes. Y algo lo cual justo ahora mis compañeros están mencionando y que se explica con la teoría de economía conductual, vendría a ser el sesgo de disponibilidad. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que he mencionado sobre los titulares? Uno cuando va en la calle, digamos, no sé, ve un puesto de periódico, no compra todos los periódicos y uno se informa lo más probable mediante algún video en YouTube o mediante algún artículo, pero muchas veces las personas tienden a meramente ver lo primero que se les pueda presentar, que podría ser un titular. ¿Y qué te explica el sesgo de disponibilidad? Que si es que tomamos nuestras decisiones o basamos nuestros juicios meramente con lo que tenemos en la mesa, pero no vemos más allá, entonces nuestras decisiones o nuestra perspectiva puede ser más alarmada. Por ejemplo, si es que un periódico pone como titular lo que Petro está diciendo de guerra, 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 la percepción de muchas personas lo más probable es que traiga diferentes consecuencias. En primer lugar, ya con estas simples declaraciones, lo más probable es que el turismo en esas zonas ya se vaya a ver afectado. Porque, como mencioné, según el sesgo de disponibilidad, si es que estas personas solo tienen esta información, no estudian o no ven siquiera más allá, o no encuentran al menos algún artículo o noticia que les explique que es poco probable que haya alguna guerra, dado ciertos tratados o diferentes hechos, entonces lo más probable es que van a tomar una decisión meramente con lo que tienen en la mesa y no van a ver más allá.
Además, ya viendo cuál vendría a ser la perspectiva de los jóvenes, en general las personas, sobre, digamos, no sé, Dina Boluarte o Petro, esto pues se puede explicar mediante otra teoría de economía conductual que se llama el efecto Halo. ¿Y qué vendría a ser este efecto? O sea, en resumen, podríamos decir que la forma en cómo vemos una persona a partir de esto es que ya podemos estimar cuáles van a ser sus decisiones. Es como, o sea, básicamente es un sesgo, donde pensamos que, ok, esta persona es buena, que muy probablemente si va a un albergue va a donar, o no sé, digamos, esta persona es mala. Si va a un albergue, lo más probable es que va a robar. Entonces, como colectivo, las personas van a tener la percepción negativa de qué es lo que puede hacer Petro o qué es lo que puede hacer Dina. Más en nuestro caso, en nuestro país, porque la percepción que tiene casi todos respecto a nuestra presidenta es muy negativa. Así que hasta podríamos esperar lo peor que pueda hacer ella. Hasta es posible que haya un grupo de personas que piense que ella va a ser la primera en lanzar la piedra. O sea, quizás Petro no hace nada, pero meramente por alguna decisión o algún cruce o cortocircuito que hay en su cerebro de Dina, pueda que ella empiece hasta la guerra. No digo que vaya a pasar, es poco probable, pero dado que la percepción de las personas es tan negativa a esta persona, que una gran parte pues va a pensar lo peor. Así que ahora trayendo esto, como hemos analizado a qué es lo más probable que piensen las personas o cómo deberíamos pensar, en primer lugar, evitar estas dos cosas. O sea, si vemos un titular, no meramente nos quedamos con eso, sino que veamos más allá. O sea, tratemos quizás de investigar un poco más o encontrar quizás una fuente más confiable, no una fuente que meramente busca clics o busca generar esta controversia meramente para que, pues, obviamente genere ingresos. No es malo, no es bueno, es meramente cómo funciona muchas veces el periodismo. Ya depende de cada uno si es que lo ve como algo bueno o algo malo. Sin embargo, lo importante de mi criterio es mantener la calma. O sea, no es esperarnos, como dije, esto a nivel macro, poco probable nos vaya a afectar económicamente. Sin embargo, sí tenemos que al menos analizar individualmente cómo tomamos estas situaciones, ya que desde el aspecto económico y en el aspecto social, esto hasta nos podría llevar a hacer la reflexión de qué tan bien están funcionando los estados actualmente y si no es quizás ya el momento de que como un movimiento social, no estoy incitando a nada, pero quizás ya nosotros busquemos que haya algún cambio en las diferentes instituciones para evitar inclusive que este tipo de personas llegue. Ok, gracias Joaquín. Y con eso hemos terminado la ronda de preguntas y gracias a nuestros panelistas invitados por sus diferentes perspectivas sobre este tema y que han sido claros, ¿no? De que la probabilidad de guerra es baja y de que de alguna manera, como jóvenes, deberíamos tener una postura crítica. Así que voy a abrir un espacio para que cada uno de ustedes pueda dar su mensaje final de cierre. Adelante, Chantal. Para dar mi conclusión a todo este lamentable conflicto que ha surgido entre países hermanos, eh, yo creo que, si bien dije anteriormente, no hay que olvidar el pasado, hay que recordar el pasado. También digo, no hay que olvidarlo, pero en el sentido de que no hay que olvidar los antecedentes que tienen los personajes que actualmente están encabezando estos conflictos. No hay que olvidar el pasado del presidente de Colombia, no hay que olvidar sus posibles motivaciones ocultas que tiene detrás de todo esto. Y tampoco hay que desinformarnos y tener una neutralidad, por así decirlo, un tanto cegada, podría decirse. Hay que ver las cosas como son. Si ahorita está ocurriendo este conflicto, es por un interés oculto que entre nosotros sabemos. Hay que, sobre todo, informarnos legalmente que no es posible mantener la calma y no olvidar que los tratados y que la base legal son lo que nos sostiene al final del día. Como bien lo dijo anteriormente un congresista, me da mucha risa esta frase, pero papelito manda, siempre. Gracias, Chantal. Gracias por tus excelentes conclusiones. Adelante, Farid, para que des tu mensaje final de cierre. Tu mensaje final. Sí, bueno, antes que todo, eh,
siempre debemos de pensar hacia futuro, como nosotros, como jóvenes, como nación también, y debemos de siempre criticar estas acciones que pasan. No debemos de caer en sensacionalismos que nos pueden afectar también como nación y como personas, porque todo eso causa un odio en todos nosotros, el cual no debemos de aceptar. Eh, si bien ya sucedió esto y el presidente de Colombia decidió tomar esas acciones denunciando al Perú, bueno, está bien, hay que resolverlo ahora. Hay que funcionar nosotros como nación criticando y apoyando el correcto desarrollo de todo este litigio y de todo este entramado, porque siempre debemos de pensar nosotros que somos naciones hermanas, que somos naciones unidas, que debemos de progresar juntos para alcanzar una verdadera libertad y un verdadero desarrollo como sociedad, porque no ganamos nada teniendo conflictos de esta magnitud, porque debemos de preservar ante todo el bienestar de la sociedad, y nosotros debemos siempre de llevar el debate a la mesa para poder tener un mejor futuro y en el cual podamos nosotros desarrollarnos con comodidad y con todas las y desarrollar todos nuestros sueños que tengamos como seres individuales. Y bueno, eh, eso es todo por mi parte y muchas gracias también por la invitación hacia el conversatorio. Gracias, Farid. Adelante, Joaquín, tus palabras finales. Muchas gracias, Miguel. A ver, yo lo que podría concluir de esta situación son bastantes cosas. En primer lugar, que los líderes que podamos tener, no solo en nuestra región, que es Latinoamérica, sino que a nivel mundial, ya cada vez da la impresión que elección tras elección o periodo que pasa, da la impresión como si fueran peores. Tampoco estoy diciendo que antes las cosas eran mejor, sin embargo, que este tipo de situaciones se dé, que un presidente ya esté incitando a un posible conflicto armado solo porque no puede manejar la situación en su país, de su popularidad o el hecho de que mínimamente no puede cumplir ciertas cosas a su país, o sea, ya es hasta deplorable. Es meramente como tener alguien, un jefe de familia, que por más que le reclamemos, oye, no hay que comer, oye, está pasando esto, entonces para que nadie afuera escuche lo que está pasando dentro, es como que dice, oye, mi vecino me hizo tal cosa. Y lo dice tan fuerte que las personas alrededor no prestan atención a lo que está pasando dentro de su casa, sino que piensan que lo más importante va a ser lo que está haciendo el otro vecino o su conflicto ahí. Y es ahí donde, pues, al final del día perdemos el foco de qué es lo verdaderamente importante. Por parte de la percepción popular, o qué es lo que, a mi criterio, volviendo a la pregunta 4, los jóvenes tendrían que empezar a pensar, es ver más allá de las cosas. O sea, pongamos los pies en la tierra. Un medio de comunicación, como puede ser, no sé, RPP, Tromic, el que sea, siempre va a buscar, más que informar, lamentablemente vivimos en una era donde van a preferir el tener visitas, el tener personas que lea, a personas pues que estén relativamente informadas. Y eso es hasta triste. Por lo que ya lo único que podemos hacer para contrarrestar esto es quizás comparar diferentes fuentes, pero ver más allá, como digo. Y como última reflexión, o sea, ya como tercer punto, es ya empezar a cuestionarnos qué tipo de personas ponemos en estos puestos públicos. Lamentablemente, por más que muchas personas piensen que con una marcha se puede sacar a un presidente, son casos contados donde con movimientos sociales se han podido sacar a líderes. O sea, nomás viendo revoluciones de hace siglos. La única forma quizás está de sacar a alguien de un puesto público, como puede ser un presidente, como fue la Revolución Francesa, es directamente, pues, o sea, no voy a decir directamente la palabra, y obviamente tampoco estoy incitando una rebelión o algo fuerte, pero sí hay que poner nuestros pies en la tierra y entender que al momento de las elecciones, y ahora hasta podemos reflexionar aún más, o sea, el próximo año vamos a estar votando. Muchos jóvenes va a ser su primera vez votando, y muchas Segundo, personas pues van a empezar a su vida política, así que tenemos que preguntarnos cuáles son las personas que estamos llevando a estos puestos tan claves que determinan la vida de millones, y si es que no es momento ya de exigir que haya un cambio en la estructura pues de las diferentes instituciones estatales que indirectamente permiten que este tipo de personas lleguen.
Joaquín. Adelante, Ramón. Cerramos con Jóvenes Unidos por la Paz. Sus conclusiones finales. Bueno, chicos. Bueno, Perú y Colombia tienen detrás, pues, una historia, ¿no? Una historia de cooperación donde la paz debe prevalecer como un principio rector. Si bien es cierto, esta controversia con respecto a la isla de Santa Rosa, ¿no? Abarca diversos aspectos, ¿no? Internacional, tema de diplomacia, el aspecto económico, el aspecto social. Y yo creo que, o sea, debe ser respaldado, o sea, nuestra soberanía o sea, no se debe basar en impulsos políticos, como está ocurriendo en este momento. Yo creo que la posición del Perú, o sea, está muy bien, debe ser firme, debe ser clara, de acuerdo a en defensa de su territorio principalmente. O sea, o sea, no ha caído en provocaciones, entonces debe estar al pendiente de que cada tema que pues se esté tocando, ¿no? O sea, sin fundamento por parte de Colombia, pueda ser resuelta en las instancias pertinentes. Entonces yo creo que la verdadera fortaleza de un país no debe ser en alimentar tensiones, sino en mantener la paz con dignidad. Entonces nosotros debemos defender nuestra soberanía con argumentos sólidos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Indagando, siendo críticos en efecto, o sea, ayudando, o sea, a que puedan fortalecer nuestra historia principalmente. Entonces, evitando de que estas diferencias puntuales se conviertan en divisiones profundas. Entonces, nosotros como juventud tenemos una gran responsabilidad y debemos dar la talla. Muchas gracias. Que en este mes de agosto, el 23, va a ser nuestro tercer encuentro de jóvenes. Así que los esperamos porque va a haber autoridades, personajes, sorpresas. Gracias a cada uno de los panelistas y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.